Vamos ahora a dar pase a la siguiente ponencia e invitamos a pasar aquí al estrado al magíster en ciencias Wilfredo Valdeón Quispe y la doctora Lady Salas Valero, que nos van a presentar la elaboración de bioplásticos activos a partir de residuos de palta persiamericana, variedad Hass, para su uso como embalaje en la industria de alimentos. El magíster Valdeón es ingeniero agrícola, magíster Ciencia de Recursos Hídricos en nuestra universidad, máster universitario en SIC y teledetección por la Universidad de Zaragoza de España. Actualmente es docente del Departamento de Ingeniería Ambiental, Facultad de Ciencias. También ha estado en labores de enseñanza, investigación, extensión universitaria, proyección social y otras labores administrativas de importancia. La doctora Salas es ingeniera en industrias alimentarias de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y ha estudiado su maestría y doctorado en la Ingeniería de Alimentos en la Universidad Estatal de Campinas, Brasil. Una fuerte bienvenida, un fuerte aplauso para ellos y ellas. Va a iniciar primero el profesor Valdeón. Adelante, por favor. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes con todo el público presente. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar sobre un proyecto que se está ejecutando aquí en nuestra casa de estudios. Bueno, como ya han dicho, el título del proyecto es Elaboración de bioplásticos activos a partir de residuos de palta de la variedad Hass para su uso como embalaje en la industria de alimentos. Esta exposición va a estar realizada por la doctora Lady Salas y mi persona, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hablar un poco de eso. Bien, este es un proyecto que tiene un financiamiento de ProInnovate. Por lo tanto, este ha sido presentado por una entidad proponente, en este caso es la empresa agrícola Jaime Javier. Esta empresa se dedica a producir paltos, ¿no? Tiene 200 hectáreas de producción de paltos. Y la entidad asociada o colaboradora en este caso ha sido la universidad, a través del Centro Modelo de Tratamiento de Residuos Sólidos Central, de la Facultad de Ciencias del Departamento de Ingeniería Ambiental. Bien, el equipo técnico encargado de este proyecto están presentes ahí, está la doctora Lady Salas, el profesor Teófilo Chire, la ingeniera ambiental Key García y el biólogo Kerby Garay. Y bueno, mi persona como profesor de esta casa de estudios. Bien, la palta es un producto pues, que se comercializa muchísimo, ¿no? Según el informe de Minagri, en el mes de enero, febrero y marzo, Perú ha exportado muchísimo, tanto así que se está consolidando como el segundo país más exportador de palta. Ahí lo que pueden ver también son los días que se demora en llegar esta palta a los diferentes puntos del planeta. Entonces eso genera pues una problemática, ¿no? Una problemática. Como ahí es un dato de Midagri, ¿no? Perú superó los 36.000 toneladas de exportación de palta en el primer bimestre de este año, ¿no? Según también las estadísticas, si comparamos el primer bimestre del año pasado, ha habido un incremento de casi el 80%, no más, o sea, este año se ha vendido más. Entonces, ¿qué significa eso? Pues significa que la producción de palta en nuestro país cada vez va en aumento. Y eso conlleva a muchos temas ambientales que voy a detallar en las siguientes diapositivas, ¿no? Bien, ¿cuál es la problemática ambiental que queremos abordar o que abordamos con este proyecto? Básicamente es un tema de gestión de residuos. Como sabemos, los residuos pueden ser del tipo orgánico o del tipo inorgánico. ¿De acuerdo? En este caso nos vamos a abocar en el tema orgánico. Pero para un poco sensibilizar, sabemos toda la problemática que genera el tema de los plásticos que no se degradan, ¿no? Si uno ahí en internet circulan muchas imágenes de islas flotantes, ¿no? De plástico, que debido a la radiación solar, pues estos se degradan en partículas minúsculas,
que finalmente son ingeridas por los peces y luego entra a la cadena trófica y finalmente llega al hombre. Eso es un problema serio que nos está afectando, ¿de acuerdo? Entonces, como sabemos también, estos plásticos que no se degradan son elaborados a partir de derivados de petróleo. Entonces ahí tenemos un tema ambiental muy serio. También hay imágenes en internet donde muestran tortugas que se han ahorcado con cintas o aves que han sido disecadas y en su estómago pues tiene una infinidad de residuos de plástico. Entonces el tema es serio. Entonces nosotros, y digo nosotros porque quiero hacer una mención especial al doctor Víctor Mesa, que en paz descanse, junto con él propusimos hicimos un programa de especialización en valorización de residuos sólidos urbanos y agroindustriales. Entonces, en ese desarrollo tuvimos una participante que justamente está sentada aquí, la doctora Lady Salas. Entonces ella, conversando con ella, nos dice: Lady, ¿y tú cuál es tu especialidad? Y nos contó que pues había hecho su doctorado en Brasil en temas de bioplásticos. Ah, interesante, nos gustó. Y justamente le propusimos: Lady, nosotros queremos producir plástico o elaborar plásticos, ya no de derivados de petróleo, sino de residuos orgánicos. ¿Con qué finalidad? Que este residuo pues este plástico pueda pueda degradarse en el tiempo de forma natural o acelerar su proceso de degradación mediante algunas técnicas como por ejemplo el compostaje. Y la verdad que le gustó y nos pusimos a trabajar y así surgió todo esto, ¿no? Entonces yo le decía: Lady, pero este bioplástico, yo ya sé que se produce, pero al menos que soporte 10 panes. Voy a comprar mi pan y voy a ir a comprar con un plástico biodegradable. Ah, entonces hay que trabajar en las propiedades físicas y mecánicas del plástico, de este bioplástico, que pueda pues soportar un determinado peso. Entonces, así fue como íbamos investigando, y tanto es así hoy que generamos, el proyecto es eso, elaborar bioplásticos a partir de este residuo palta, ¿no? La variedad Hass. En el tema de la gestión de los residuos orgánicos, en este caso de palta, hay todo un problema, ¿no? Desde su producción, su recolección y su venta. ¿De acuerdo? Entonces, el problema es bastante importante y por eso es que el objetivo del proyecto es eso, básicamente, coherente a lo que queremos hacer. Primero, caracterizar, ¿no?, los derivados de los residuos de la biomasa, en este caso de palta, y para generar su valorización. Por lo tanto, debemos extraer biopolímeros y compuestos activos de estos residuos de la palta para producir, ¿qué cosa? Bioplásticos activos y antimicrobianos para el embalaje de alimentos. Ese es el objetivo de este proyecto. Así que, a partir de aquí, voy a dejar a la doctora Lady para que ella pueda explicarnos un poco más a detalle. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación a los organizadores del evento y también buenas tardes al decano de la Facultad de Ciencias y a todos los otros participantes. Bueno, hablando al respecto de los bioplásticos que nosotros estamos elaborando en este proyecto, como el profesor Wilfredo lo dijo, nosotros tuvimos el interés en las paltas, porque en realidad si la empresa fue la que se propuso, ¿no?, este proyecto Innovate, nosotros como equipo técnico de la agraria, nosotros hicimos la propuesta. ¿Por qué quisimos? Porque en realidad, como comentó el profesor Wilfredo, somos uno de los mayores exportadores de paltas en el mundo, pero existe la problemática que hay mucho descarte, hay toneladas de paltas que pudieran ser vendidas acá a nivel nacional, pero
los productores quieren tener una seguridad, ¿no? de que estas paltas van a ser vendidas a quizás un mayor precio de exportación. Por ejemplo, el kilo está a $3, $4. Entonces, ellos quieren posiblemente, si son derivados a otros mercados que no sea el de consumo directo, podríamos ser usados estos para hacer biopolímeros que después podrían ser usados para un sinnúmero de usos en muchas áreas médicas, agronómicas o alimentarias. Entonces, con ese sentido y con las problemáticas que ya mencionó el profesor, nosotros ya venimos, este es el tercer proyecto que venimos ganando en PINIPA e Innovate sobre biomateriales hechos con residuos o biopolímeros orgánicos. ¿Y por qué es interesante esta propuesta? Ya entrando en la área alimentaria para el uso que se hizo, es porque estos bioplásticos van a reemplazar o queremos reemplazar a los plásticos comunes hechos de polímeros de petróleo y que causan tanto daño al medio ambiente. Estos plásticos y bioplásticos o llamados películas o filmes biodegradables pueden ser usados para envasar alimentos frescos, alimentos procesados, también son vehículos ya de antioxidantes, antimicrobianos, incluso pueden ser usados para llevar sabores u olores, dependiendo del uso alimentario que le van a dar. Y existe un sinnúmero de propuestas, ¿no? A nivel mundial, ya se producen en Europa, en México, inclusive en Brasil son producidos, existen muchas fábricas. Por ejemplo, este es uno de nuestros bioplásticos hechos en Central, en nuestro anterior proyecto, que era para embalar pescado ahumado y salado. Bueno, siguiendo más con la propuesta un poco más rápido por el tiempo. Para nosotros poder elaborar bioplásticos tenemos que cumplir ciertas normativas. Incluso el Perú ya tiene un decreto donde te dice cuáles son los componentes y qué tipo de características debería tener nuestros bioplásticos elaborados. Cómo ser impermeables, dependiendo el uso que le vas a dar o el alimento que vas a embalar, tienen que ser atóxicos, tienen que tener una estabilidad antimicrobiana, de ser poco solubles o no, y sobre todo siempre tener una metodología simple y ambientalmente correcta y por lo menos no tener en tus aditivos compuestos químicos que a la larga nos traigan problemas de salud y también problemas ambientales. Se sabe y ya se conoce de hace décadas que sirven diversos tipos de biopolímeros extraídos y los que nosotros estudiamos en el Central son más que todo los de origen agrícola, ¿no? Y sobre todo lo que usamos son los alginatos, pectinas y almidones y proteínas dependiendo el tipo de residuo que usemos. ¿Y por qué la palta? Porque para nosotros como equipo técnico se vio como una materia prima interesante, porque no podemos decir en realidad que la palta que usamos es un residuo en sí, porque puede ser usado en muchas cosas, pero esta palta es interesante porque tiene muchos compuestos como los carbohidratos, los lípidos, proteínas, fibras, dependiendo si es en la pepa, si es en la cáscara. Entonces, para nosotros fue algo muy interesante, incluso un reto, porque el proyecto solo es 10 meses, ya vamos al 7º mes. Y bueno, pero con la experiencia ya traída desde el Brasil y los anteriores proyectos, nos centramos al proyecto para poder llevar y elaborar un bioplástico de la palta de esta empresa. Bueno, al inicio, ya en los meses de marzo, comenzó el proyecto. Nosotros tuvimos un estudio detallado de la propia materia prima, una selección, también una selección sobre defectos que tiene la planta, porque todo en realidad iba o afecta, ¿no?, a la producción de estos bioplásticos.
También lo que también afecta es el grado de madurez, así es que nosotros tuvimos que seleccionar y hacer diversos bioplásticos dependiendo si la palta está madura, si la palta está inmadura, si la pulpa en realidad está dura. Entonces esos parámetros nos indicaban ya las propiedades que iban, o podíamos saber qué iba a pasar con el biopolímero y después saber cómo iba a salir un bioplástico. También las pepas fueron caracterizadas de manera morfológica y bueno, también quisimos hacer no solamente agarrar las paltas de la empresa agrícola Jaime Javier, sino las que cultivan acá en la agraria, siendo que las que cultivan acá en la agraria tienen paltas más puras, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Siendo que las pepas, aquí se ve la diferencia, son más redondas. Entonces siempre tienen una variedad, o sea, existe una diferencia entre dónde la cultivas y cómo hacen los sistemas de cosecha y todo lo que tiene que ver con la producción de paltas. Aquí los resultados de la caracterización morfológica, nosotros nos dimos el tiempo de examinarlas, del color, el tamaño, la rugosidad que tenía, para ver si eso realmente afecta en la producción de bioplásticos y la extracción de estos biopolímeros. Aquí un breve flujograma en general, en realidad, de la extracción de biopolímeros. Nosotros extrajimos biopolímeros de la cáscara, de la pulpa, de la pepa. De la pepa fue un poco más, quisimos hacer un poco más de trabajos porque existen ya trabajos elaborados de almidón, pero no es nuestro foco, ya que el almidón extraído de la pepa de la palta tiene un rendimiento muy bajo del 10%, entonces nosotros lo que queremos en realidad, además de hacer investigación científica, lo que Innova pide es que nosotros salgamos a la industria. Entonces, nuestro interés no es hacer un biopolímero que nos demore demasiado, nos cueste, que usemos muchos reactivos o mano de obra, no. Nuestro propósito como equipo es hacer biopolímeros que sean producidos a gran rendimiento y poco costo. Por otro lado, también aprovechamos todo lo que son compuestos activos y antimicrobianos que tiene tanto la pepa, la pulpa y la cáscara, ¿no? Todo lo que es la clorofila, inclusive tiene tipos de compuestos antimicrobianos, fenólicos. Hay ciertamente un poco de antocianinas que tiene la cáscara dependiendo de en qué tiempo fue cosechada. Entonces, todos estos compuestos interesantes antimicrobianos fue extraído en este proyecto, ya es una parte que ya logramos realizarlo con diferentes extracciones. En caso de esto fueron extracciones por solvente, ya que nosotros tenemos que introducir, ¿no?, estos compuestos al bioplástico. Estos son algunos de los biopolímeros extraídos. Hasta el momento tenemos más de 20 diferentes biopolímeros extraídos de todo el palto, o sea, de la palta, la pepa o la cáscara. Bueno, aquí también un poco de lo que fue caracterizado nuestros biopolímeros y compuestos activos, los compuestos activos, todo lo que es el electrofotometría, la clorofila, las antocianinas, fenoles totales, capacidad antioxidante. Y también logramos extraer una nanocelulosa por hidrólisis ácida de la cáscara y también se extrajo, ¿por qué no?, el aceite, ¿no? Porque todo en realidad es importante y podría ser algo que realice o de un buen bioplástico. Bueno, este es un poco sobre el proceso que nosotros realizamos. Es un proceso de casting hablado o realizado en el laboratorio. Si bien esta metodología ya fue en realidad aprendida por mi persona en Brasil por 2 tesis de bioplásticos que hice tanto maestría como doctorado y fue mejorada aquí en el laboratorio. Y bueno, consiste en la solución ya sea de un agua destilada o un soluto y variando o no, dependiendo del biopolímero, nosotros deberemos variar el pH, la temperatura. Antes de nosotros hacer los bioplásticos también necesitamos hacer las propiedades de los biopolímeros, propiedades reológicas, propiedades térmicas,
como la temperatura de gelatización. Entonces, antes de hacer los bioplásticos tenemos que hacer todo un estudio de los biopolímeros y compuestos activos para que al final nosotros podamos obtener un bioplástico ya sea activo, antimicrobiano o inteligente. Bueno, aquí es un poco de los biopolímeros, el proceso que hacemos en el laboratorio, la mezcla de los diferentes bioplásticos. Además de nosotros utilizar los biopolímeros extraídos de la palta, también tenemos aditivos que nos ayudan a que nuestra matriz polimérica o el bioplástico sea más estable, sea menos soluble. Tienen otros aditivos que nosotros usamos para bajarle la solubilidad al bioplástico, porque es nuestro interés según el alimento que vamos a embalar, pero todos los aditivos usados o otros biopolímeros que usamos, todos son naturales, son extraídos de manera natural. Entonces, porque siempre cuidamos que además de hacer investigación científica, estos pronto puedan llegar al mercado para poder ser producidos a nivel nacional. Bueno, estos son nuestros bioplásticos. El bioplástico antimicrobiano, que tiene, además de los componentes biopolímeros de la palta, tienen componentes antimicrobianos propios de la palta. El bioplástico activo, que es realizado con la pepa de la palta y compuestos activos también extraídos de la pepa. Esto es nuestro bioplástico inteligente, que es usado como un tipo de indicador que cuando nuestro alimento envasado está ya malográndose tiende a cambiar de color. Y nuestro bioplástico nanocompuesto, que es también, además de usado con los biopolímeros de la palta, es adicionado, es nanocelulosa. Bueno, nuestros bioplásticos aquí en el central también los hemos caracterizado en lo que es la humedad, densidad y solubilidad, siendo que la solubilidad, dependiendo de la formulación realizada, está entre 15 y 45% solubilidad en agua. Esto también depende del tipo de biopolímero que hemos usado, del tipo de aditivo que hemos usado. En realidad, nuestros bioplásticos óptimos, que nosotros le llamamos óptimos, la solubilidad en agua está en 20%, porque nuestro objetivo no es hacer bioplásticos insolubles. Y también hacemos en el laboratorio central lo que es las propiedades mecánicas con un texturómetro. También nuestra elongación, nuestros bioplásticos no son tan elásticos como los plásticos comunes, pero tienen entre 20 y 50% de elongación y de tensión de ruptura, o sea, no se rompen fácilmente cuando tú los sacas totalmente de la placa acrílico, está entre 4 y 20. Y aquí una figura de la transmitancia de los bioplásticos realizados, de algunas formulaciones. Se puede observar que un plástico común, que este es un plástico de polietileno, deja pasar totalmente a la luz ultravioleta, pero nuestros bioplásticos, sin embargo, se resisten y no dejan pasar a la luz ultravioleta, porque mire, este es el máximo, que este es uno de la pepa de palta con un tratamiento especial que le hicimos, que da hasta 20 de transmitancia. Estos datos tienen que ver, o sea, la transmitancia de los bioplásticos por todos los aditivos que tiene la pepa, la proteína, los antioxidantes y los antimicrobianos. Bueno, concluyendo la presentación, podemos concluir que nosotros como proyecto y como equipo técnico logramos elaborar bioplásticos con buenas propiedades, solubilidad mediana y elasticidad moderada, y estos bioplásticos prometen y tienen valores de transmitancia adecuada para poder almacenar o embalar alimentos con alto porcentaje de lípidos. Bueno, esta propuesta cumple con las leyes propuestas, ¿no?, de poder hacer una gestión buena de los residuos orgánicos de la palta, y además vamos a apoyar a la ley contra el uso de los plásticos de un solo uso.
Gracias. Muchísimas gracias al profesor Baldión y a la doctora Salas. Entonces, pasaríamos a una ronda de preguntas. Tenemos 3 minutos, por favor. Si desean hacer alguna pregunta, levantan la mano y las voluntarias les alcanzarán los micrófonos. Interesante la discusión que usted ha planteado en estos momentos de investigación, que me parece que cada vez nos acercamos al uso de los productos naturales como medio o como podríamos decir una forma, digamos, para poder contrarrestar una serie de problemas que muchas veces el ser humano lo pasa. Tal es así que incluso hasta la industria farmacéutica está celosa de nuestra naturaleza, ¿no? Con decirle nada más que nosotros en la casa utilizamos la pepa para poder detener el avance de la diabetes en familia que nosotros tenemos. Uno de los casos concretos fue mi esposa, por ejemplo, que tuvo un problema de cáncer, digamos, al útero, y tuvimos que muchas veces con solamente la pepa y la palta detener el avance de la diabetes, porque esto aceleraba básicamente el problema de ello, ¿no? Lo otro que ocurrió básicamente no solamente con el problema de la palta, sino la detención del avance del COVID con el extracto de la cebolla, que cuando le comentamos eso a los farmacéuticos, pues casi nos botan, ¿no? Pero es muy importante todo esto porque sería muy interesante de que la pepa se vaya trabajando duramente para poder, digamos, contrarrestar el avance de la diabetes, ¿no? Sobre todo el de grado 2 que está avanzando con mucha fuerza, ¿no? Muchas gracias por el comentario. Sí, realmente se podría decir que en nuestra naturaleza, en los alimentos, podemos encontrar la cura a muchas enfermedades. De lo que mal informados estamos, que en los médicos, inclusive las farmacias, quieren que utilicemos todo tipo de medicamentos plagados de compuestos químicos que a la larga simplemente hacen que nuestro cuerpo no se cure, ¿no? Simplemente que sigamos consumiendo. Pero nosotros tenemos en los alimentos, incluso acá en Perú, somos ricos en muchos alimentos que no tienen otros países, que pueden curar diversas enfermedades, como la palta, por ejemplo, es muy usada para el cáncer, para la inflamación, muchas enfermedades, pero la gente, la mayoría no cree, piensa que son remedios de nuestros abuelitos, pero realmente tienen muchas propiedades, no solamente para ser usadas para el uso de biopolímeros o bioplásticos, sino para la medicina en general. Y bueno, como le digo, estos biopolímeros que nosotros estamos haciendo también pueden ser usados en la industria de alimentos o la industria para ser consumidos directamente, no solamente para producir bioplásticos o biomateriales.